3 de la tarde, 18 minutos, seguimos en Avenida Refugio, ya están nuestras invitadas de hoy. Y vamos a hablar, justamente estábamos también conversando de esto los programas anteriores, que tiene que ver con esta escuela, es la primera escuela en Argentina, además de la que se hizo en Buenos Aires, de empoderamiento político travesti trans, Sí, ¿no? así es. Pero nos van a contar ellas, que fueron las encargadas y las que llevaron adelante Protagonistas. esta escuela, Ujú. cómo ha ido también con la participación de las personas que han ya terminado, ¿no? Ujú. Esto que pareció un sueño a principios de año y que fue un sueño hecho realidad en este caso. Estamos con Úrsula Savarese y Dalex Galloso, son las coordinadoras de la escuela. ¿Cómo están? Gracias por Bienvenidas. venir. Son activistas travesti trans. ¿Lo digo bien? Sí, muy bien. ¿Qué tal? Buenas ¿Lo tardes. digo bien? Por lo menos de mi parte sí, Sí. está perfecto. La travesti y la trans. Claro. Ah, ahí está, Esa es la claro. diferencia. Sí. Porque La habla... trans y la travesti. Claro. Tienen que hacer un programa, Nos chicas. divertimos Por siempre. favor, O tienen que sea. hacer un programa. No, Em, eso es una de las cosas en el módulo de comunicación también que se vio, se manifestó como una temática, ¿verdad? ¿No? De cómo comunicar también Desde la autopercepción. desde la autopercepción. Eso es una de las cosas que también tuvimos la suerte, la fortuna de estar presentes ahí con la compañera Noelia también. Ujú. Pero cuéntenos un poquito, a ver, esto ¿Cómo no fue? empezó ¿Cuál desde es la la...? comunicación, empezó desde mucho antes, ¿eh? No, la verdad que nosotras el año pasado estuvimos haciendo la cursada en Buenos Aires, donde justamente la compañera que trajo eh, esta réplica, ¿no es cierto?, de la Escuela de Formación de Políticas Públicas para Personas Trans y Travesti, es Claudia Basquearo, una compañera que es muy activista a nivel Caribe, todo lo que tenga que ver Latinoamérica, y bueno, ahora se fue un poco más arriba, que es Sudáfrica. Mirá. Y ella estuvo en México y le gustó mucho porque en México es de donde se gesta, ¿no es cierto?, la Escuela de Formación de Políticas Públicas para Personas Trans y Mirá. Travesti. Ajá. Y ella pensó que era bueno traerlo y replicarlo acá en Argentina. Bueno, tuvimos la suerte de compartir con otras compañeras con 17 provincias. Eh, Cada una estaba representada por compañeras trans y travestis. Netamente mujeres trans y travestis. Nosotros acá lo hicimos para varones trans También. y mujeres trans y travestis. Sí. Ujú. Y nos pareció importante, ¿no es cierto? Porque así como nosotros recibimos esa herramienta de empoderamiento, de poder empezar a ocupar espacios donde son nuestros, donde debemos hacer la visibilidad, nos pareció bueno traer esa misma inquietud que tuvo la compañera Claudia en su momento, y a la vez nosotras que somos también bastante ruidera en algunas en esas cuestiones. Inquietas. Que no se quedan ¿no es quietas. cierto? Y tuvimos eso del ímpetu eso de decir, bueno, vamos a hacerlo, vamos. Y la verdad es que se prendieron, la compañera Úrsula cuando hablamos entre nosotras le pareció bien, y tuvimos nuestros acompañamientos, sponsors, Sí. por decirlo así, que fueron los que pusieron también para que otras compañeras de otros lugares puedan venir a dar la charla, como así como fueron ustedes a Claro. participar, ¿no es cierto? Está bueno. Y- ¿Y cuál es la conclusión o cómo no sé, cómo lo vieron ustedes ahora que terminó? ¿Cuál es el cierre ahí que hacen? Y yo creo que hasta el último momento las dos estaban, por lo menos me pasa a mí, pero también al conocerlo un poco a la compañera Úrsula, es como que hasta el último momento estuvimos inciertos en la inquietud, ¿no es cierto?, de la buena atención, de que estén contenidas, de que entiendan de qué estábamos hablando, de qué estábamos tratando de que las compañeras puedan llevar ese mensaje hacia la sociedad, llevarse Ujú. ellas mismas un mensaje como justamente empoderadas, ¿no es cierto?, de esto, de lo que fue la cursada de la Escuela de Formación. ¿Y, Ujú. ¿Y qué les dijeron los que cursaron? A ver. Yo creo que la experiencia que tuvimos nosotras, digamos, de trasladar esa herramienta que adquirimos en Buenos Aires y replicarlo aquí, me parece que fue también una necesidad que teníamos como población y como grupo, digamos, un sector de la población, de adquirir esa herramienta de fortalecer a veces algunos
concepto, por ahí unas realidades que por ahí desconocemos, muchas de las compañeras desconocemos, y me incluye también que yo había cosas que también, más allá de la militancia que una tiene el activismo, hay cosas que por hoy en día eso se va renovando día a día. Y yo creo que las compañeras recibieron, y compañeros y compañeres, recibieron muy gustosamente el contenido de lo que fue los módulos, el tema de poder generar también una expectativa en en lo que puede llegar a trasladar en los lugares, digamos, que vayan, digamos, por ahí. Particularmente yo generé como una expectativa mucho más. Yo a veces también me pongo tope, es decir, pensé que iba a generar un poco más, que otras compañeras referentes de otras provincias van a generar, digamos, este espacio para que las compañeras vengan, pero también hay que conocer la realidad de cada provincia, digamos, como decía y tampoco Nea, el contexto nacional no ayuda mucho. Que estamos viviendo, y el tema esto también de involucrar a las compañeras en esto de la organización, de organizarse, de qué era la cuestión de la escuela, por qué nosotras hacíamos esa réplica que se llevó a cabo en Buenos Aires, en el Instituto Patria, trasladarlo a las provincias, y creyendo nosotras también la necesidad de generar digamos, esa inquietud en otras compañeras y otros compañeros. Ahora yo veía que también esto fue un contagio para toda la parte de distintas localidades de la provincia, porque no solamente participaron personas trans, digamos, chicas trans y travestis trans y varones trans de aquí, sino que vinieron también de otros lugares, ¿verdad? ¿De qué otros lugares vinieron de acá de la provincia? Tuvimos la participación de la provincia de Sáenz Peña, digamos, que en realidad esa era la intención. Claro. Digamos que era Chaco, Corrientes, Formosas y Misiones, y que más particularmente estaba apuntado a las compañeras y compañeros y compañeras de las localidades de Chaco. Por ahí el acceso que tenemos nosotros como capital de la provincia es un poco más accesible que por ahí ir a Castelli, a Villa Ángela, a Sáenz Peña. Bueno, tuvimos la suerte, digamos, que se generó también que participen compañeras de Sáenz Peña, gestionando, digamos, a través de la oficina de diversidad que existe en Buenos Aires, la voy a decir, en Sáenz Peña. Generó esto, digamos, que vino un grupo importante de Sáenz Peña a tomar poner de clase o herramienta de conocimiento y de fortalecimiento para ellas y ellos, en el sentido de que puedan llevar después ahí y generar, digamos, no sé si una mini escuela, pero sí una cuestión de jornada para las personas que están a su alrededor, y o sea, Peña como eje, o lugares que tienen a su alrededor para que por ahí vengan otras. Bueno, y pero a veces surgió después, de que creo que el año siguiente, que digamos también el objetivo es ampliar la mirada e incorporar, porque tuvimos mucha demanda de otras identidades, de otras personas, y que nosotros no queríamos salir del eje de lo que era el proyecto en sí, de Claudia, también, porque el proyecto era de ella, digamos. Entonces respetamos mucho ese objetivo principal, que era la población travesti trans, y nos generamos seguramente el año que viene con la compañera Galloso Dalex, vamos a ampliar un poco más y seguramente vamos a generar también más expectativas y colocarnos también nuevamente esta mirada hacia seguir informando y llevando información correcta a lo que es la sociedad en sí. Claro. Ahí estábamos viendo imágenes, algunas fotos precisamente que tienen que ver con el espacio, el lugar que se había conseguido también, que era el informatorio, ¿no? Donde se reunían una vez por mes. ¿No? Pero lo bueno de esto, o sea, cuando se empezó a gestar este proyecto, era como que no teníamos nada. Claro. No teníamos nada. De repente encontramos a la compañera Lucila Massín, donde fue una de las que dijo sí, en el primer momento dijo que sí, hagámoslo.
Y buscando información por el tema de la parte informática, por lo que nosotros hicimos con la cursada es agregar la parte de informática. eh, Que es muy importante. Y es muy importante, sí. Es claro, muy porque importante, damos otro tipo de sí. herramientas para las Sí, compañeras de la totalmente. manera que puedan dar una información o crearse sus propios, como es, sus propios lugares en las redes, ¿no es cierto? Y la compañera Úrsula por ahí habló con alguien y ahí se empezó a gestar esto y sin querer conseguimos lugar, conseguimos dónde dar la cursada porque tampoco Claro. teníamos un lugar Sí. preciso como para decir, bueno, arrancamos en este lugar. No, se dio todo como que los astros se alinearon, ¿no es cierto? Muchas veces suceden esas cosas, ¿no? Así que si vos Yo creo que planificás mucho, somos claro, una sí. bendecidas porque somos muy criticadas por ahí nosotras, pero criticadas porque en todo el momento, todo el tiempo estamos haciendo cosas, Mm. activamos de una forma u otra y creo que eso molesta a la gente que no hace nada. Mm. Es decir, yo siempre digo que se equivoca el que no El- hace nada. claro. O sea, el que está en la casa mira, ríe y critica, ¿no es cierto? Nosotros tenemos nuestras falencias, somos personas, somos seres humanos con ganas de seguir hacia adelante, con ganas de proyectar y con ganas de que empiecen a cambiar un poco las realidades de nuestras identidades, sobre Mm. todo. Eh, creo que eso molesta un poco, ¿no es cierto? Mm. Pero como nosotras nos sacamos provecho de la necesidad de las otras, por lo menos nosotras dos no, y hablo por ella, por la compañera Úrsula, porque nosotros tenemos mucho tiempo de charla, ¿no es cierto? Y por ahí también nos sentimos muy dolidas cuando Claro. recibimos ese tipo de críticas, pero como yo siempre digo, bueno, esto me dura 5 minutos, saco las plumas y sigo hacia adelante. Y ¿no es seguir cierto? para adelante. Que es una obvio. manera también de construirse una misma políticamente en estos espacios. La compañera se está formando políticamente partidaria y yo por ahí no, o sea, yo soy media apartidaria todavía, o sea, Pero tengo activista otro sos. concepto. Y sí, soy activista. Sí. Y a través de una necesidad justamente nace mi activismo cuando yo siempre cuento que cuando empecé a construir mi familia, que mi hijo no podía ser reconocido, entonces Sí. ahí yo me doy cuenta de que era necesario hacer estas cosas. claro. Era necesario de que, no sé si ser representada o tenga representante o tenga alguien que pueda hacer cosas por la demás, era muy Y siempre necesario. pensar en colectivo ayuda mucho más, ¿no? Sí. Que sentirse sola en la lucha, siempre pensar con otras personas y para otras personas también, creo que ayuda mucho en estas causas, sobre todo porque nada se puede conseguir y ustedes lo saben muy bien, así, En forma solitaria. Sí, Sí. sino que siempre Pero la aún- lucha aún colectiva siendo ayuda en mucho. forma solitaria, individual, Mm. en el buen sentido de la Sí. palabra individual, una sigue haciendo Sí. ruido. Y Claro. creo que en algún momento se escucha, me pasó a mí, en algún momento por ahí se escucha o te escuchan y lo del cupo laboral trans de la municipalidad, por ejemplo. Claro, Eh, bueno, eso fue otra cosa. Fui invitada en una reunión donde al otro día iban a tener una conversación con el intendente y me invitan las compañeras, fui, en realidad no tenía ganas de ir porque era tipo 10 de la mañana y yo estaba de vacaciones, quería dormir, pero bueno, es que no voy a ir. Y fui y caí como, no sé, como una magia así bien parada Claro. y pude expresar el por qué tenía que reglamentar el señor intendente el cupo laboral que era de la municipalidad. Y aún siguen sin entender que es muy necesario Claro. que se active el 100% porque, o sea, entraron dos compañeras, Sí. pero también un trabajo precarizado que, bueno, según Sí. ella dice que es de la manera que se debe entrar. Pero faltan casi 40 compañeras y compañeros que ingresen a trabajar, ¿no es cierto?, al trabajo formal, que es lo que nosotras venimos buscando. Sí. Nuestras compañeras siguen estando en las calles, siguen en esa prisión de la prostitución, ¿no es cierto? La semana pasada tuvimos una compañera que fue brutalmente golpeada, un tipo baja, ella no quiso ir, o sea, baja, da la vuelta, se va con el auto, vuelve, le mete un machetazo, o sea, son cosas que están pasando y son lo que nuestras compañeras se exponen, ¿no es cierto?, al estar disparando Sí. una noche en una esquina, que a veces sin hacer un peso, y al otro día vuelven a la misma realidad y bueno, no tienen para comer, o sea, o tienen que vivir en la casa de otra compañera que también tienen que hacer sus aportes, y también empiezan los conflictos de interrelacionarse así Claro. de mala manera porque Ujú. no hay, o sea, como dicen ellas, no hay nada. Ujú. Sí, y también tiene que ver con la exclusión social, Social, ¿no? Que viven, exactamente. por no tener acceso al mercado laboral.
como corresponde. Pero ahora después vamos a ir a una tanda Sí. ahora y vamos a hablar sobre el cupo laboral, cómo está la situación en estos momentos, tanto en municipio como en provincia, y qué es lo que se pide también a nivel nacional. Pero esto vamos a hablar después de la tanda. Me habrás dejado, resulta extraño. Muy bien, seguimos aquí con Alex Galloso y con Úrsula Savarese, ellas nos están contando como coordinadoras que fueron de la escuela travesti trans de empoderamiento político. La primera aquí en lo que se refiere al país entero, digamos, pero copiado por, ustedes estaban diciendo, de una compañera de México, ¿no? Y se dio también en Buenos Aires. La primera en el interior, por decirlo de alguna manera. Yo lo que quería saber, antes de no romper nada, es esto de el empoderamiento, precisamente, que ustedes vivieron primero, ¿no? Ustedes como digamos, compañeras o quizás en forma individual, compañeras digo a nivel colectivo, ¿no? Como que crearon también su propio colectivo. ¿Cómo es que fueron ustedes sintiendo ese cambio, esa transformación como activistas, como militantes políticas, en el caso de Úrsula? Yo creo que en nosotras tuvo una trascendencia las experiencias de compañeras lesbianas o tortas, como dicen ellas. Sí, ahora dicen tortas. Sí. Sí. Yo le prohibí a ella que me comía un pastel y diga torta, porque si no habla mucho. Como es, bueno, que escuchar las experiencias de las compañeras, ¿no es cierto? Que cuando empezaron con su militancia, de empezar a formar espacios sobre la identidad lesbiana o gay, Sí. Y yo decía en una de las narraciones de las compañeras, quiere decir que nosotras, o sea, estamos pasando el 1,5% de lo que ellas pasaron, ¿no es cierto? Porque en esa época de los 80, de los Claro. 90, en principio de los 90 fue bastante engorroso y sigue siendo medio engorroso todavía el tema de la aceptación, ¿no es cierto? Pero ellas tenían algo con algo más fuerte por con quienes pelear, que era la policía, los milicos, Claro. que no podían estar reunidas porque las llevaban presa, o si hacían un movimiento y hacían un frente de mujeres, y bueno, se fijaban si eran lesbianas o no, porque rompían seguramente esos movimientos o esas marchas que se hacían, ¿no es cierto? Y después de los compañeros varones gay también, que contaron sus historias, y eso a nosotros nos nutre mucho, porque como activista empezás a mirar de otra manera, tener otro perfil de activismo como para ir construyéndote también, porque de eso se trata. Nosotros vamos recibiendo, o el otro va recibiendo información, y uno busca la manera de empezar a construirse. Creo que a nosotros nos sirvió mucho eso, o sea, a mí particularmente es como que yo tuve que pisar el freno y decir, bueno, hay cosas que tenés que hablar, que tenés que decir, de una manera tenés que manejarte, pero siempre buscando el consenso, ¿no es cierto?, de hacer la militancia para el bien de todas y de todos y de todes. Claro. Y en Y tu Úrsula, caso, Yo creo que Ursu, lo que le hizo a la militancia Galloso fue bastante lindo, junto con el hijo, digamos, que es moldearle el carácter y la forma en decir las veces las cosas, que digamos, lo dice de una forma hoy distinta que lo hacía hace un año atrás. Creo que también eso fue parte de su empoderamiento y fortalecimiento Como mamá. de persona, digamos, de militancia. No llores, estúpida. Ella sabe cuando yo hablo de mi hijo, pero ahí me emociona, pero bueno. Y bueno, no, a mí Hay que permitirse. en realidad lo que me hizo a mí hacer de adquirir conocimiento y de esto de involucrarme en esta cuestión de la militancia, el activismo, fue también un reconocimiento mío, digamos, propio, y después una construcción social, colectiva, cultural, para decirlo así. Creo que lo que por ahí me ayudó mucho es esto de hacer el primer impacto de visibilidad a la sociedad, más allá de lo que decía la compañera Alex, de que existían compañeras que
socialmente un imaginario, sabían que estaban las compañeras en un punto específico, en un momento de la vida de la sociedad que es la noche, y que de ese lugar no salían, digamos. Yo creo que por ahí me ayudó a eso, a abrir la jugada de que también podíamos romper ese molde que nos pusieron destinadamente, esta cuestión social, de sociedad, de que si sos traba o trans o travesti tenés que estar en un lugar específico y no tenés que salir de ese lugar. Creo que a mí me empoderó eso, digamos, de por qué no salir de ese lugar y molestar en otros lugares. En O realidad, buscar lo que te gustaba también, ¿no? El sí, deseo. yo creo que fue eso también, digamos. Creo que mi camino fue transmutando en medidamente que me iba involucrando, digamos. Y hoy en día creo que no nos para nadie y vamos a seguir buscando esos lugares que históricamente nos denegaron, y si son nuestras compañeras, vamos a acompañar a esas compañeras que estén ahí, y las compañeras y compañeros que quieran formarse y poder adquirir información y poder decir, bien, yo quiero ser, pensar, quiero ser, qué sé yo, abogada o jueza de la Corte de la Nación. Claro. ¿Por qué no? Obvio. ¿Cuál es el obstáculo que te impide? Nada. Sos parte de esa sociedad y sos parte de ese espacio que si vos lo querés, lo podés tener. Yo creo que Claro. vos tenés que ser defensora de la comunidad. Viste que hay un lugar que se está ahora propiciando ahí en la municipalidad. Bueno, yo creo que ese lugar tenés que ocupar vos. Ah, defensora del Sí. pueblo. Bueno, Sí, no me hagas gusta. nada, no hables de Está Pero yendo no, por no ese lado, hagamos ¿ah? candidaturas Pero bueno, todavía. lo bueno de esto, Bueno, y eso es Claro. es lo bueno que a mí particularmente me sucedió, digamos, esto de adquirir conocimiento, de formarme, Sí. de estar en los lugares, en los espacios, que a veces también cuesta mucho. Yo entiendo que cuesta mucho ir a nosotras mismas a veces. A mí también me cuesta mucho levantarme a la mañana y decir, otra vez tengo que ir, no quiero darme a Sí, dormir. o los fines de O semana. los fines de semana. Y bueno, creo que tenemos que entender nosotras como población travesti trans, que tenemos que estar, hacer un pequeño esfuerzo para poder cambiar un poco nuestras realidades, particularmente la realidad de cada una. Y Claro. después el impacto es colateral y se van a seguir sumando. Yo a veces me pongo a pensar esta cosa de que hoy está Calloso, digamos, llevando esta, también acompañando esta militancia y este activismo. estamos llevando. Y yo estoy mucho más relajada de poder seguir, digamos, porque sé que compartimos. Se apoyan la una a la otra también. Sí, eso yo me era. apoyo más en ella ahora. Y estoy mucho más tranquila y muy feliz de apoyarme en ella y depositar, digamos, la responsabilidad en ella, porque creo que también esto de generar una Mira que esto una va a traer, mirada esto va a traer fresca, después que hablar porque está diciendo eso. es también una refrescura, digamos, de Sí. otras caras, y Sí. es lo que buscamos también, que haya otras caras, otras militantes, Claro, otros sí. militantes, otros. Claro. Eso es Hoy en día importante. es muy Que hace importante, una digamos, renovación Una también. renovación. exactamente. Y que sobre todo, digamos, en la base del respeto, ¿no? Creo que Totalmente. entre las dos lo que siempre apostamos fue eso, respetarnos a ambas y decirnos las cosas, pero siempre en el marco de un respeto Claro. y sin avasallar a la otra persona, ¿no? Hablábamos de o hasta hace algún tiempo se venía, una de las militancias era el cupo laboral trans, que se consiguió, como decían, la aprobación y la reglamentación llevó mucho tiempo, además llevó más de un año la reglamentación en la municipalidad, todavía falta, no sé si a nivel provincial hay una ley presentada o no, o hay alguna, se pretende presentar una ley, y a nivel nacional ya hablamos de la ley de inclusión laboral, ya no hablamos de cupo. ¿Por qué? ¿Cuál es la...? ¿Cuál es la diferencia? ahí? Claro. Yo creo que está bien marcado, digamos, la cuestión de cupo, que históricamente tanto las mujeres siempre peleamos por un cupo, ¿no? Sí, sí, Ese sí. maldito cupo de que nos incluyan dentro de ciertos espacios. Creo que ese ya terminó el tema de cupo. Digamos. Hoy vamos por mucho más. Queremos la inclusión real de todos los sectores en un sistema, digamos, social, cultural, económico, participación política, y esa inserción la vamos a hacer entre todos
entre todas, todes y todos. Ujú. Y esta ley que habla a nivel nacional, que se presentó hace, no recuerdo bien la fecha, pero fue el primer día de septiembre, ahí tenía la fecha, pero no me acuerdo, bajo el número 5166 Ah, bueno, te acordás el número. de la Cámara de Diputados de la Nación. Sí. El número del proyecto sí me acuerdo, 5166-D-2018, que lleva la firma de muchos legisladores y legisladores de varias provincias acompañando esto. Creo que es mucho más que lo que se hablaba de un cupo laboral. Hablamos de una inserción laboral de travesti trans con promoción en un empleo formal. Es mucho más amplio, mucho más abarcativo y tiene muchos puntos que como población nos va a llevar a nosotras y a nosotros a elaborar también un proyecto de vida, y también habla de una reparación. Te estoy hablando Sí. así, altos rasgos, Sí, Sí, claro. el proyecto, porque es largo, pero son puntos muy específicos: reparación histórica, promoción al empleo, Claro. la cuestión de De la capacitaciones, vivienda, vivienda. Creo que es muy importante el tema de la capacitación cuando vos ingresás al sistema formal de trabajo. Como nosotros no tenemos Rutina. una rutina laboral, lo Sí. que necesitamos sí o sí es primero comenzar a laburar, a trabajar, y a partir de ahí desarrollarnos internamente en capacitarnos en X tareas, Sí. para que luego podemos hacer una carrera con cualquier ciudadana y ciudadano dentro de una administración pública y en lo privado. Lo que toca también la ley nacional es esto, la cuestión de lo privado, que abarca tipo todo el manto de Argentina cuando ingresás a la cuestión de un sistema laboral privado, que la legislación nacional sí tiene injerencia en eso, digamos. Ah, mira. No es lo mismo que el proyecto que tenemos nosotros acá de provincial, que en lo privado nosotros invitamos al Claro. sector a que si contrata personas sin echar a nadie para Sí. adquirir este beneficio, se le quita un porcentaje de los ingresos brutos. Claro. Esa es la gran diferencia, digamos, y aparte es mucho ¿Ese más proyecto amplia. está presentado a nivel provincial? Claro, desde el 2014 lo presentó el proyecto el diputado Daniel Trabalón. Ajá, y todavía no se trató. Frente Grande. Sería una Se trató similitud. una sola vez, sí, disculpa, Ale, se trató una sola vez en diciembre, el último día de diciembre del, no recuerdo bien el año, pero fue hace, ya creo que 2015. 2015, donde los legisladores volvieron a mandar a comisión, Sí. y uno de los diputados, que en ese entonces era presidente del, no puedo dejar de decirlo, de la Comisión de Trabajo, que es el señor Enrique Paredes, Ajá. se comprometió en trabajarlo al proyecto, y hasta ahora Claro. nosotros como bloque... Pero Paredes no sigue siendo diputado, ¿sí? Sí, sigue siendo ¿Está? diputado, sí. No es más presidente de De la Comisión de Trabajo. Es la diputada Espojarich ahora, la presidenta de la Comisión de Trabajo, pero él sigue siendo legislador y pertenece a esa comisión. Sí. Y lo que nosotros hacemos con el bloque legislativo al cual yo pertenezco y al que colaboro con el diputado es generar siempre que no duerma el proyecto. Claro. Claro. Renovamos siempre la preferencia para que sea tratado en las comisiones, que los legisladores que hoy están lo estudie, digamos, pero hay un proceso de estudio nuevamente para que sea tratado, y esperemos que sea antes de diciembre y que sea sancionado para que haya una realidad provincial, Sí. digamos, y que ocupe toda la provincia. Y en no este solamente los caso, municipios. ¿y este proyecto provincial también habla de cupo laboral o es de inclusión? No, habla de cupo porque lo presentamos Ajá. en 2014. Claro, Claro. o sea, es antes de esta nueva idea de Exactamente. no hablar más del cupo, sino de la inclusión en Sí, general, ¿no? Más ampliado. Que me parece que también es momento de empezar a reconvertir, me sale la palabra, pero es horrible la palabra, de empezar a cambiar también esa idea, ¿no? Ujú. De tanto el cupo femenino y demás, como empezar a Hablar de inclusión. hablar de inclusión en Sí, general, está ¿no? bueno. También No, se se me hizo ha- con las personas con discapacidad Sí, en su exactamente, momento. eso es lo que quería Sí. decir. Se me hacía, o sea, lo comparaba a la ley de mecenazgo, en la cual, digamos, se le da la posibilidad, digamos, a los
privados de tener un descuento, Sí, o sí. sacarles, digamos, de sus ganancias, si es que ellos incluyen precisamente, ¿no?, a la población, en este caso sería la población trans, personas con discapacidad, bueno, diferentes, digamos, poblaciones que por ahí necesitan justamente reforzar la cuestión de la inclusión, ¿no? Y en este caso el mecenazgo da, digamos, la posibilidad para los privados, si es que ellos quieren apoyar un proyecto cultural. Claro, por ahí sería interesante mirarlo por ese lado también, ¿no? Anteriormente el proyecto que se presentó, originalmente el proyecto, había un articulado que hablaba sobre el mecenazgo, así, ¿no? Ah, mira. Y bueno, el primer despacho que salió de esa comisión solicitaron, digamos, que quiten ese articulado. Tuvo muchas modificaciones el proyecto original a un dictamen, como se dice, ¿no? O despacho, claro, como lo decimos nosotros, que se trató en la Cámara, digamos. Pero hubo bastante rechazo también del sector, digamos, de algunos legisladores que prefirieron enviar nuevamente a comisión para que siga estudiándolo, digamos, pero sabemos que también genera en la sociedad una molestia, sí, cuando hablamos de estas construcciones disidentes a lo que es lo binario o la binorma de la sociedad, ¿no? claro, Que rompe el heteronormativo de que estamos acostumbrados a ver siempre, Sí. o perder privilegios de algunos o algunas. No, y siempre va, a ver, primero cuando surgen estas iniciativas, después salen los puristas, ¿no? A Claro. decir, ay, no, pero si no tienen capacitación, que no entren al Estado. Como si todas las personas que entraran al Estado tuviesen la capacitación para ese puesto. Todos sabemos que no es así, que la capacitación viene después, que también el Estado tiene que dar esa posibilidad de poder capacitarse para poder acceder a un mejor puesto, inclusive poder y empezar a ascender en el Claro, lugar en el que esté. Eso pasa para todas las personas. Entonces, cuando empezamos a pedirle a las personas travestis o trans más cosas que las que les pedimos a mujeres o hombres, ¿no? Para hablar de esto de lo binario, ahí es donde se nota bastante la discriminación, Sí, ¿no? totalmente. Donde se empiezan a poner No, y cada vez ponen más obstáculos. Sí. pruritos precisamente para que no... Y quería ir surja a las estadísticas también, porque yo no las tengo muy presentes, pero seguramente las sabrán ustedes, ¿no? Que las personas travestis trans por lo general no tienen una esperanza de vida que no supera los 35 años, que en la mayoría de los casos la capacitación no llega a la primaria o no pasa en la primaria, digamos. Es una realidad de la población y a la que evidentemente eso habla de una exclusión social. ¿Sí? Eso habla de que no han podido acceder a la secundaria porque no han tenido las posibilidades que tienen otras personas. Entonces tiene que haber una reparación ahí de aquello a lo que no han podido acceder. Absolutamente, yo creo en eso, digamos. También es triste saber que el 95% de nuestra población ejerce, digamos, la actividad Prostituyente. opresor de la Sí, prostitución, digamos. Y que también hay toda una discusión sobre que si es trabajo o no es trabajo, Claro. que es otra discusión que lo tenemos que hacer, y generar esto de bueno, esta cuestión de que si tenemos opciones y herramientas para poder ingresar a un trabajo formal, creo que la prostitución va a ser una elección. Hoy en día no tenemos, es la única opción que tenemos para sobrevivir a este estado es ejercer la actividad prostituyente Claro. opresora, digamos, que no envía. Eso es muy la cierto. sociedad. Ahí está clarísimo lo que está diciendo Ursu, ¿no? Porque si vos tenés la posibilidad de otras alternativas, entonces sí vas a tener esa posibilidad de elegir sí o no, Claro. digamos. Pero Hoy en día no podemos hoy elegir. en día no se puede elegir, claro. Al menos si no haces una desconstrucción también, digamos, Exacto. social, no podés, nacés, te identificás, te autopercibís, construís tu identidad y no es de la heteronorma y decís que sos travesti o trans,
automáticamente a la calle a prostituir. Claro. Porque tu familia también a veces no comprende y te Te excluye excluye. del seno familiar, o a veces también te explota. Hay que Mm. ser una realidad, también te explota. Decir, vos querés estar en casa, bueno, anda a laburar a la calle y te cobra un canon, no sé cuánto será, pero digamos, Sí. y lamentablemente muchas de nosotras accedemos a eso para poder estar dentro de un seno familiar, tener una cama, dormir tranquila, pero tampoco es, creo que también tenemos que romper muchas cuestiones culturales y sociales. Ah, pero yo pensé que era todo como cuentan ahí en 100 años, no 100 días para enamorarse. No. Creo que ¿Es así me o no parece es así? perfecto que la televisión y los medios quieran tocar los temas y hablarlo, digamos, pero se me hace que también la pintan de tipo Muy mágico. muy mágico todo, tipo, Mundo ideal. mañana me voy a la escuela y tipo, ay, toda en la escuela me acepta la directora divina y la realidad es otra. Vos te vas a una escuela de las provincias o acá de la localidad del Chaco y no es así. El acceso a cambiar tu documento hoy sigue siendo un obstáculo para las compañeras. Hay lugares de las localidades, de registros de las personas que le quieren cobrar un canon porque las compañeras desconocen, digamos, que es una ley, que es gratis, Tremendo. que no le pueden cobrar nada, exceso, tipo, bueno, vos querés el trámite son 200 pesos. No, no es así. A lo sumo hay que pagar 20 pesos. ¿Para la qué? estampilla, ¿Para la rectificación? para la de rectificación género. de la partida. Otra cosa que les quería preguntar antes de que ya terminemos, pues se nos va el tiempo también. ¿Qué opinan acerca de todo lo que se está diciendo con respecto a la educación sexual integral, ¿no? Hay mucho que hay una campaña de desprestigio y que quiere buscar que la ESI se quede sin efecto, digamos, más allá de que es una ley desde 2006. Muchos comunicadores se han sumado también a esa campaña para hablar ya como corresponde. ¿Qué opinan ustedes cuando muchos dicen no, les van a decir a los niños que puede, a la nena que puede ser nene o al nene que puede ser nena? Y eso es escandaloso, ¿no? Hablar de esos temas a los niños. O sea, pienso en vos, Dalex, que también tenés Sí, a tu mí me niño. pasó que en la escuela hay un grupo de padres y pusieron ese video y horrorizados los padres. Entonces yo puse mi punto de vista que no está mal que se hable en las escuelas, que se hable de salud integral. O sea, porque es necesario y lo que se está pidiendo con la reforma es que haya presupuesto para tocar algunos puntos que no están queriendo, o sea, esta campaña horrorosa que la hagan con ese video es justamente para eso, para crear el pánico en los padres, ¿no es cierto? Yo, por más que sea una mamá trans, yo no voy a permitir que mi hijo se vaya a masturbar en un grupo en la escuela. Claro. O tendríamos sea, que eso pensar es un una poco- mentira Claro. absoluta para partir Tendríamos desde que ahí. pensar desde el punto de vista de la educación que nosotros mismos como padres estamos dando a nuestros hijos. Y yo creo que mi hijo el día de mañana sea una persona de bien, que tenga su trabajo, que él decida lo que quiera hacer con su sexualidad, si llega a ser así. Y que la escuela está para fortalecer lo que nosotros como familia empezamos a darle desde niños y educarles y mostrar la otra realidad que es la parte pedagógica, ¿no es cierto? Que por ahí nosotros no la tenemos, únicamente nos vamos al día a día y a cómo ser padre desde el crecimiento, en la construcción y el crecimiento. Claro. Pero la verdad que ese video horrorizó a todo el mundo. Es más, yo tengo una hermana que es creyente y se armó toda una historia justamente por ese video, pero ella no explicó bien cómo venía, cómo se encaró el tema. Y qué sé yo, viste que nos pasan tantas cosas que al final no sabemos también cómo vamos a terminar. Sí, o qué va a terminar. y hay muchas mentiras que se han... Todas mentiras. Sí. Tergiversación Creo total. Sí. que estos sectores hegemónicos en los medios de comunicación que también se encargan de replicar Claro. estos mitos y que también estos grupos adinerados que son Sí. el sector de la iglesia. Ya desde el punto de vista como está presentado, porque son imágenes estadounidenses que no tienen nada que ver con nuestras realidades. Sí. O sea, tenemos otro tipo de realidades nosotros acá como sociedad.
y por ahí presentaron desde ese punto de vista de ridicularizarnos a nosotras, a nosotros y a nosotros. Sí, esta cuestión de ideología de género, digamos. Claro. Pero yo tengo en claro que los pibes y pibas la tienen mucho más clara que los adultos. Sí. Y creo que los que están demandando son ellos y ellas y ellas, y son el futuro, y son los que a lo que debemos apuntarnos y acomodarnos, porque son los que van a quedar. Y nosotras y nosotros debemos acompañarlos y llevar la información correcta a estos lugares, y que el Ministerio de Educación también abra la puerta a las organizaciones que trabajan en esta temática y que puedan llevar charla, capacitación, información, y que sean las mismas protagonistas o no las que puedan explicar estas construcciones, ¿no? Y esa es la resistencia que hay. Y esa es la resistencia que hay, digamos, de que yo fui parte, esto es tipo un comentario mal, yo fui parte una vez. Fíjate lo que vas a decir. Del Ministerio de Educación, cuando se empezó a armar un equipo de capacitadores y capacitadoras. Estaba en ese entonces el doctor Senkel en ese lugar, y esta persona me sacó del lugar de capacitadora para poder yo ser capacitadora en la escuela en esta cuestión de educación sexual. Sí. Es decir, que no me extrañaría que hoy en día sigan cerrando o poniendo obstáculos para que nosotras no accedamos a esa curricular y poder ser también capacitadoras. Claro. Y que los pibes y pibas, niñas, niños y niñas puedan recibir, digamos, porque ellos no tienen está incorporado la maldad, el prejuicio, sino el prejuicio. Si no somos los adultos, lo que repetimos a veces en la casa, no nos damos cuenta, y los chicos lamentablemente replican lo que escuchan en la casa. Entonces, si nosotros no nos tomamos el tiempo a informarnos y a saber cómo es la cosa, vamos a reeducar, vamos a educar mal a los niños, a nuestros hijos, y vamos a seguir construyendo sociedades llenas de odios y de discriminación. Y desde el susto, desde el miedo, digamos. Entonces creo que tenemos que cambiar esa realidad, crear una sociedad libre, igualitaria y soberana y autónoma de cada ser. Sí. Y plural de ideas. Y claro, y tener pluralidad de ideas sobre todo. Muchísimas gracias, chicas, a ambas por venir nuevamente. Voy a dar un último mensajito. Sí. Invitar a todas las compañeras, compañeros y compañeras al consultorio de salud integral de personas TLGTBIQ, que atendemos los días miércoles, de 16 a 18 horas, es por orden de llegada, y bueno, los esperamos para la necesidad que están teniendo en este momento o algún tratamiento que quieran hacer. ¿Y entregan también anticonceptivos? Se deriva a la ginecóloga y es la que hace el chequeo, capta las compañeras y hacen el chequeo, y bueno, si es necesario y piden, sí. Buenísimo, también todo gratis. Estoy re contenta porque hay muchas compañeras y compañeros varones trans jovencitos. Hay 2 casos que quieren conformar su familia. Y hay una médica que es especialista, ¿no es cierto?, en reproducción asistida, y la verdad que nos llena de alegría eso, que se empiezan a manifestar esos cuerpos así, de esa manera. Sí. Y para ellos por ahí también es algo nuevo, y tener esa inclusión, ¿no es cierto?, de ese lenguaje, decir varón gestante o la mujer gestante, es algo re lindo. Quiere decir que estamos haciendo algo bastante fuerte. Y que tienen además la capacidad no solo de soñar, sino además de hacerlo realidad, ya de pensar en una familia desde jóvenes. De concretarlo. Así que hoy cuando se hablaba, por ejemplo, de vos decías que nuestros cuerpos por ahí tienen... vivimos hasta los 35 años, y a lo mejor las que vivimos somos pocas las que pudimos por ahí terminar un secundario, terminar una carrera. Sí. Pero los chicos jóvenes y las chicas jóvenes de ahora vienen a full con el estudio, que ahí se nota la diferencia entre lo que era la en otra generación de época, antes, claro, ahora. Así que genial. Hay mucha potencia en los chicos y chicas. La verdad que sí. Y chicas. Gracias a ambas por venir. Gracias a ustedes. Mil gracias, chicas. Muy contenta porque siempre nos dan este espacio, y bueno, seguimos
seguiremos militando y nos Sí. encontraremos en la calle hasta que podamos Sí, vencer lo que quizás no venga. en este espacio ya, porque importa, terminamos el 28, pero de la calle Generemos seguro. otro Tenemos nosotros el nuestro. Agradecer, digamos, la invitación, que lamentablemente este espacio ya no va a estar. Mm. La verdad que es muy triste que un espacio donde esté dando información y haya tenido una temática abierta a muchas cuestiones, sin miedo a hablar en los medios, no esté mal en el aire, y sino también saludar a todas las personas que nos están viendo. Sí, que a son Johnny, muchas, Claudia, que nos también están viendo. están apoyando y llevando adelante todas las luchas que llevamos las personas que queremos el derecho individual de cada una. Así que bueno, un saludo también a mi vecina, a todos, les he mandado un mensaje, y a ustedes dos por la comunicación plural que dan y por la participación activa de todos los sectores. Agradecida por estar acá con ustedes y por haber sido también capacitadora de la escuela. Ay, Y, gracias. y que bueno, esperemos que pronto tengamos nuevamente aire para que ustedes Yo creo que sé que va para otro No, lado. Las dos el voces programa de ustedes, Úrsula y Dalex quiero yo. Ya, urgente. Exactamente. ¿Lo tenemos Exactamente. tiempo? Gracias, Vamos. chicas. Gracias por Muchas venir. gracias. Gracias a La comunicación nos une.